Hola, hola. Just really like. Oh, okay, thank you. Aló. Hola, buenas tardes. Buenas, buenas. Bueno, es muy grato pues ver, como siempre, a mucha gente conocida. Cada vez vamos conociendo a más. Un gran saludo para todos los guatemaltecos, para todos los chapines. Así que, no, bueno, tienen un país hermoso, ¿verdad? Vamos a hablar en esta ocasión, pocos minutos, sé que ya la mayoría pues intenta esperarse un poquito para el tema de la rifa, ¿no? De hecho, yo también. Así que, a ver, nunca me he ganado nada, pero vamos a ver si en esta ocasión algo me sale. Bueno, vamos a hablar sobre balanceo de carga. En realidad el tema explicarlo si es un poquito espeso, ¿ok? Es un poquito espeso y generalmente cuando lo hacemos en los cursos de control de tráfico o en el de routing, nos toma un poquito como una hora y más. Sin embargo, ¿qué es lo que hemos estado observando últimamente en los grupos de discusión, en los WhatsApp, en los Facebook, en los correos que nos envían? Pues veo que hay mucha confusión, bastante, respecto a pequeñas cositas, ¿no? Cosas muy sencillas que son las que vamos a enfatizar ahora. No voy a entrar a discutir el tema determinístico con el cual funciona el balanceo en PCC, porque hay que tomarse unos cuantos cafés bien cargados para poder digerirlo. Pero en todo caso vamos a ir más a la parte ya logística de cómo va a trabajar el PCC. Antes de eso, pues una pequeña introducción para quienes no nos conocen. Somos Academy Expert, aparecimos en el 2006, a inicios, los primeros días del 2006. En el 2011, pues nos llamamos Micotic Expert, en el que solamente hacíamos Micotic. En el 2006 nos dedicábamos a hacer análisis y troubleshooting de redes. 2013 evolucionamos a Academy Expert porque empezamos a adquirir otras tecnologías, otros fabricantes para hacer soporte y consultoría, como Ubiquiti, iBoss, Wildpacket. Actualmente dictamos cursos en 16 países, desde México hasta el sur del continente, y precisamente pues el año pasado abrimos también plaza en España. Hemos hecho durante este largo recorrido más de 3.200 certificaciones MikroTik. Las estadísticas han sido interesantes para nosotros. Sumamos más de 15.000 horas de cursos, 657 más cursos de MikroTik, 16 países, 54 ciudades. Es muy interesante porque uno se empieza a retroalimentar de todo la expertise y de todos los problemas que cada ciudadano tiene en sus regiones, en sus sitios. Y esa parte pues es muy linda, ¿no? Es muy interesante porque te das cuenta de que el mundo de las redes es tan extenso y a ratos resultaste como que es un camino o un lugar bastante desconocido o por conocer aún. Es más o menos como el océano de la Tierra. De mi parte, pues, ¿quién soy yo? Soy Mauro Escalante. Un poco mi currículum, en el 93 me especialicé como ingeniero en Motorola. En aquella época, yo sé que suena bastante lejos, ¿verdad? Más o menos por ahí ya calculan que estoy bordeando el medio siglo, pero en aquella época, yo creo ahorita, creo que tuve la suerte de trabajar con protocolos X25, Freight Relay, hacíamos los primeros pininos en routing con los códecs Motorola, hacíamos igual voz sobre IP en aquella época. Y fue interesante porque me tocó pues trabajar en diferentes instalaciones, aperturas de sucursales de banco, y eso es un trabajo pero tremendamente estresante porque o es hoy y un sistema no podía estar caído más de un minuto.
Pero bueno, en el 2001 pues la cosa siguió evolucionando, me especialicé en análisis y troubleshooting de redes utilizando analizadores de protocolo con sistemas expertos. El nombre suena más largo de lo que se piensa que es complicado, pero no, sí hay que dedicarle mucho tiempo, hay que estar revisando muchos códigos hexadecimales, pero al final es interesante porque te das cuenta que manejar un Cisco, un MikroTik o un Fortinet, etcétera, al final es todo basado en un estándar, ¿sí? Y en el instante en que lo comprendes, pues se hace un camino más fácil de seguir. 2009 obtuve la certificación de MikroTik Trainer y bueno, pues en total solamente en redes suman 22 años de experiencia haciendo redes. Así que vamos a ir directamente al grano. Este tema yo pensé pues que había que aclararlo, ¿no? ¿Qué es el balanceo de carga? Hay mucha confusión y a veces, lastimosamente, mucha gente sale perjudicada porque les venden tal o cual equipo en el que dice que suma las líneas de internet y no es realmente así. Por ese motivo, pues decidimos proponer este tipo de concepto, básicamente para que quede claro. ¿Qué es un balanceo de carga? El objetivo es ayudar a distribuir el tráfico a través de múltiples enlaces o múltiples recursos. Es decir, vamos a optimizar la utilización de los recursos, necesitamos optimizar o maximizar el throughput real de los enlaces, queremos disminuir los tiempos de respuesta y por sobre todo evitar la sobrecarga a través de un único canal. Y para eso pues existen diferentes escenarios o diferentes estrategias que se pueden implementar. Por último, lo que se busca es obtener una confiabilidad y en lo posible tener un failover, que eso es una de las cosas que se pueden pues, conseguir con MikroTik. Así que era importante diferenciar qué es un balanceo de carga de una unión de canales o lo que se conoce como un channel bonding. Básicamente el balanceo de carga pues divide el tráfico entre dos interfaces de red o entre varias interfaces de red, ¿verdad? Y generalmente se trabaja a nivel de capa 4 del modelo OSI. En cambio, la unión de canales o el channel bonding está más orientada a capa 2. Entonces, ¿qué implica? Realmente pues que va a haber una división de tráfico entre las diferentes interfaces físicas. Pero para que haya un verdadero channel bonding, necesitas que en el otro extremo, en el lado remoto, exista otro equipo similar o que haga las mismas características o que cumpla con los mismos estándares, con el 802.3 AD, para que pueda ejecutarse este proceso. De lo contrario, no vas a poder hacer la agregación de canal, no vas a poder hacer el channel bonding. Entonces, ahí empezaron a ver las confusiones, porque la gente decía, no, quiero que me sumen los canales. Y como les decía, pues no es tan así. En capa 2 sí es posible hacer eso. El protocolo lo permite, pero necesitas otro equipo atrás. Pero entonces, ¿por qué cuando estoy haciendo peer-to-peer, estoy haciendo Ares, me suma el tráfico y sale que estoy utilizando pues, los 20 megas que tengo en los 4 canales de 5 megas? Ok, pero eso se resulta porque tienes un servidor del otro lado o varios servidores compartidos que están ejecutando diferentes partes del servicio, pero eso ya se desarrolla a nivel de capa 7. No se desarrolla a nivel de un firewall o a nivel de un router. Entonces, ese tema tiene que quedar muy claro, ¿verdad? Una cosa es balanceo de carga y otra cosa es hacer channel bonding. Y el channel bonding generalmente está limitado a hacerlo en capa 2, utilizando un protocolo que se llama el 802.1 AQ. Y en capa 3 se puede emular también una especie de channel bonding. Sin embargo, la forma natural es hacerlo en capa 2. Para otra ocasión va a quedar el tema de hacer bonding utilizando MikroTik y utilizando otros fabricantes, porque se supone que manejas el mismo estándar. Por ahora nos vamos a concentrar exclusivamente en el balanceo de carga. Así que, ¿cómo puede hacerse? ¿Cómo resuelve MikroTik el tema? Pues tiene dos métodos especiales para hacerlo, ¿no? El balanceo puede ser hecho basado en paquete o basado en conexión. Desde este punto de vista, los tipos de balanceo más comunes o los esquemas de balanceo que más se utilizan en MikroTik son utilizando PCC, Per Connection Classifier, es decir, clasificador basado en conexión, utilizando SMP, que es un esquema de ruteo estático, en el cual tú condenas a que tal o cual tráfico vaya por tal o cual interfase. Y por último, utilizando el enésimo paquete. Aquí les he mostrado pues, varios tipos de una tablita
en la que tenemos los diferentes métodos que se utilizan y cuál es la característica principal. Por ejemplo, cuando haces marcado de firewall, tú puedes hacer un balanceo basado en conexión o basado en paquete. Cuando lo haces por SMP, lo tienes por conexión, pero no puedes hacer un balanceo basado por paquete. Y de igual manera. Entonces, lo que generalmente se suelen utilizar son SMP, PCC y enésimo paquete. Vamos a concentrarnos en esta tarde en el balanceo basado por clasificador de conexión. En las pruebas que nosotros hemos realizado, en varios de ellos, y ustedes lo habrán visto, hay diferentes colores y sabores respecto a las soluciones que se dan sobre PCC. En los foros encuentras diferentes y muchísimas opciones. La mayoría no funciona o funciona a medias. Entonces, lo que quiero en este momento, en estos pocos minutos, es decirles cómo hacer para que funcione. Y en realidad se van a dar cuenta que son simplemente pequeños tips que son los que estaban faltando y explicarles un poco el motivo por qué tiene que funcionar así. En resumen, el PCC lo que hace es toma los campos de la cabecera IP y se va a ayudar de un algoritmo de hashing. El algoritmo de hashing, su objetivo principal es etiquetar los paquetes porque o van a ser defragmentados, van a ser desensamblados o van a ser distribuidos en un esquema de balanceo. Entonces, en esta situación, pues es importante y es necesario que el PCC utilice un algoritmo de hashing con el cual va a convertir estos campos que se van a seleccionar de la cabecera IP en un valor de 32 bits. Eso es lo que va a utilizar PCC. Es decir, que la información que va a recibir de la cabecera IP y de la cabecera TCP los va a convertir en valores de 32 bits. Pero eso ya es un procedimiento interno. Sobre eso prácticamente no tenemos casi control, más que en un par de cosas que le vamos a chequear después. Así que, ¿qué es lo que se puede elegir entonces de la cabecera IP o de la cabecera TCP? Solo se puede elegir dirección origen y dirección destino. Puerto origen, puerto destino. Eso es lo que podemos tomar tanto de la cabecera IP como de la cabecera TCP. En la cabecera IP, en capa 3, tenemos aquí está la dirección origen, la dirección destino, y en capa 4 tenemos puerto origen, puerto destino. Estas 4 variables, vuestros 4 parámetros, hacen que tengamos una combinación de campos con los cuales se va a poder armar la conexión PCC. Por ese motivo, cuando ustedes ingresan al Winbox en la pestaña avanzada y deciden hacer balanceo de carga con PCC, van a encontrar que tenemos todas estas opciones. Y estas, pues obviamente lo que hacen es obedecer a la combinación que se está utilizando. Es decir, vamos a utilizar ambas direcciones origen, direcciones destino. Vamos a utilizar ambos puertos, puerto origen, puerto destino, o solamente direcciones de destino y puertos destino, etc. Se dan cuenta que tenemos pues 8, tenemos ahí 2, 4, 9 combinaciones posibles. ¿Ok? Uno de los tips en este punto es determinar o conocer cuál va a ser la elección adecuada. No necesariamente siempre el utilizar baud address es la más correcta para todo tipo de balanceo que necesiten hacer. Así que, rápidamente, ¿qué pasa cuando ustedes eligen source address? Significa que la dirección de un cliente específico siempre va a ser la misma. Por lo tanto, para hacer el balanceo de carga, todo el tráfico del cliente siempre va a tratar de coincidir con el match del PCC, es decir, el filtro que se está haciendo. Y por lo tanto, al haber coincidencia en la dirección origen, siempre va a salir por el mismo camino. Entonces, digamos que yo tengo 3 líneas de salida a Internet. Supongamos que una de ellas incluso es un túnel por el cual yo puedo levantar una interfase y la puedo considerar como parte de un canal de salida. Yo puedo decirle que el tráfico de voz sobre IP salga exclusivamente por ese túnel o que salga por ese canal WAN. Canal 1, canal 2, canal 3, etc. ¿Cómo yo configuro para que eso sea posible? Pues utilizando source address. Cuando quieres condenar cierto tipo de tráfico, lo ideal es utilizar eso, utilizar las direcciones orígenes aquí, en el clasificador por conexión. El destination address, en cambio, se refiere cuando el dato está
tú quieres direccionarlo hacia, cuando el destino del paquete es hacia un server específico. Por ejemplo, se me ocurre que todo el tráfico hacia Google quieres mandarlo por la WAN 2. Entonces, en ese caso, si conoces la IP, deberías utilizar Destination Address en lugar de Source Address. Hasta ahí está sencillo. Generalmente lo que se suele utilizar es este de aquí, Baud Address. ¿Cuándo generalmente lo utilizas? Cuando quieras hacer un balanceo de carga y en el que realmente pues como que no estás muy preocupado de que si es Google si va a Google salga por canal 1 y si es tráfico de voz sobre IP salga por canal 2 y si es tráfico HTTP salga por el canal 3. Si esa no es tu preocupación, entonces deberías utilizar Baud Address. Por lo tanto, lo que va a hacer el match de PCC es validar la dirección origen con la dirección destino. Y esa es la parte interesante. Porque ¿cuál es uno de los puntos críticos cuando tú estás haciendo balanceo de carga en un esquema que no maneja la sesión, que no mantiene la sesión? Es que si estás levantando una sesión, por ejemplo, SSL con HTTPS, resulta que llegas a la página del banco con una dirección IP y al siguiente o alguno de los siguientes requerimientos no sale por la misma, entonces empieza a salir por la otra interfase. Cuando llegue el requerimiento a tu banco, ¿qué va a recibir él? Y va a decir, oye, estoy recibiendo una sesión que supuestamente es válida, sin embargo me viene de otra IP. No es de la que me está haciendo el requerimiento. Y en ese momento la sesión se corta. Y de hecho, pues ha sido dolor de cabeza para varios fabricantes. Había una marca en específica, no recuerdo el nombre, que tenía mucho ese problema y no podían solucionarlo. Y empezaron a utilizar MikroTik para este tema. Luego tenemos, ¿qué pasa cuando tú eliges las direcciones, los puertos orígenes? No es tan buena idea. De que funciona, funciona. ¿Cuál es el tema? No diría ni siquiera el problema, sino cuál es el comportamiento con los puertos orígenes. Y no se diga con los puertos destino, que es la que está posteriormente explicada. Y es que los puertos orígenes no necesariamente son siempre los mismos. Entonces, si tú estás en tu laptop y quieres irte a Google y te vas por puerto 80, en la cabecera IP vas a tener puerto destino 80, eso es claro. Y el puerto destino, lo más seguro es que sea el mismo. Pero ¿qué pasa con el puerto origen? La IP origen tuya va a seguir siendo la misma, pero la que no es necesariamente siempre la misma va a ser tu puerto origen. Por lo tanto, puede llegar a ocurrir de que empiecen a levantarse varias sesiones de la misma máquina que empiecen a salir por diferentes canales. ¿Ok? Con los puertos destino, como les mencionaba, también va a haber puede ocurrir ese tipo de inconveniente. Sin embargo, existen ciertos puertos que ya son establecidos, ¿no? O sea, los puertos, los low port, que van desde el 0 hasta el 1023, los cuales pues son estándares, con los cuales tú también pudieras hacer algún tipo de diferenciación y basarlo, ¿no? Pero entre las dos, la que es menor, la que es más mala idea sería utilizar source port. Por último, pues tienes Source Address and Source Port y Destination Address and Destination Port. Como se darán cuenta, pues la combinación posible entre ellos empieza a incrementarse. Por lo tanto, la posibilidad de que salgan por diferentes canales va a incrementar. Por último, si utilizas Baud Address and Baud Port, pues es la forma más aleatoria de propagar el tráfico, ¿ok? Ya que se presenta pues un mayor número de variables. Generalmente, ¿qué es lo que se utiliza? Se utiliza pues aquí Source Address o se suele utilizar Baud Address. Esos son los más comunes. Ahora, vamos a revisar rápidamente este escenario en el que tenemos pues a dos servicios o dos canales de internet y nuestro objetivo va a ser crear unas reglas para poder balancear el tráfico de la forma más eficiente posible. La solución que les voy a plantear no es la única, ¿ok? Existen otras que también están desarrolladas pues desde mucho tiempo atrás. Lo que he hecho en este momento es tomar un ejercicio que está en MikroTik, pero que padece de un simple parámetro que no fue marcado, ¿ok? Pero eso es lo que vamos a chequearlo a continuación. ¿Qué es lo que se hace inicialmente? Pues bueno, obviamente defines cuáles son las IPs de las diferentes interfaces, tienes la LAN,
tienes las interfaces que apuntan a la WAN, Ether 1 y Ether 2. Posterior a esto se necesita realizar las políticas de ruteo y el objetivo es filtrar o forzar, mejor dicho, el tráfico para que se asegure o que cada uno de nosotros se asegure de que el tráfico va a salir por un gateway específico. Para esto, pues obviamente va a ser necesario el uso de las tablas de ruteo. ¿Y qué es lo que vamos nosotros a necesitar garantizar? Que en las reglas de balanceo de carga estén involucradas cierto tipo de tráfico. Y este tipo de tráfico, ¿qué es lo que nos está diciendo las reglas de Mangold? Nos dice aquí, todo aquello que se analice en pre-routing, cuyo destino de red sea la 10.110/30, es decir, esta subred, y que ingrese por la interfase Ether 3, sea aceptado. Parece como que muy sencillo y medio obvio, sin embargo, es muy importante, porque estás forzando al tráfico hacia un gateway específico y lo que es más, le estás diciendo que si llegase a existir un tráfico que va, por ejemplo, por algún motivo que pudiera pasar de ISP2 a ISP1, ese tráfico no me interesa que pase o que se meta en las reglas de balanceo de carga. No necesito analizar eso. ¿Ok? Luego tenemos pues las políticas de ruteo manejando las conexiones que se han iniciado en la parte WAN, que se han generado en el exterior. Lo que se busca es que las respuestas deban salir exactamente por la misma interfase. Y eso es tremendamente necesario. Es decir, que deben utilizar la misma IP pública. ¿Ok? Por donde llegó el requerimiento, por ahí mismo tiene que salir. Y por ese motivo existen estas reglas. ¿Qué es lo que dicen estas de aquí? Dicen, en pre-routing, todo aquello que ingrese por la interfase Ether 1, ¿ok?, cuya marca... Ok, vamos de nuevo. En pre-routing, todo aquello que ingrese por la interfase Ether 1 que no tenga marca de conexión. Ese temita es esencial y responde una pregunta que muchas veces nos hacen, si es que puedo hacer balanceo de carga y calidad de servicio en el mismo dispositivo. La recomendación es no, porque cuando tú haces árboles de cola, necesitas entonces hacer marcas de paquete. Si hiciste marcas de paquete, significa que previamente hiciste marcas de conexión. Pero ¿cuál es el procedimiento general? Que tú haces marcas de conexión, el pass-through queda habilitado para que el paquete pase a la siguiente regla, se utiliza la marca de conexión previa, haces una nueva marca de paquete y una vez que has hecho esa marca de paquete, el pass-through lo quitas. ¿Ok? Por lo tanto, el paquete, cuando llega a la última regla, que es el catch all, el paquete ya ahí muere. Es decir, ya no vuelve a pasar por las reglas de filtrado de Mangold. ¿Qué pasaría entonces si es que estas reglas están después de las reglas de Mangold de marcado de paquete? Prácticamente no vas a encontrar información que vaya a ser etiquetada, porque la regla aquí es muy clara, ¿no? En pre-routing, todo aquello que ingrese por la interfase 1 que no tenga marca de conexión, vas a generarle una nueva marca que se va a llamar, en este caso, ISP1. Lo mismo tienes que generarlo para la interfase Ether 2. Entonces, con este pequeño detalle, se vuelve muy cuesta arriba el tratar de hacer balanceo de carga y calidad de servicio con árboles de colas en el mismo router. Sigamos. ¿Qué pasa con respecto a las políticas de ruteo que tienen que ver con el PCC? Recuerden que el PCC se utiliza para dividir el tráfico. En nuestro ejercicio, el tráfico LAN que va a ingresar por la interfase Ethernet 3, para este ejemplo, pues tiene solamente 2 salidas de Internet. No nos vamos a complicar el tema en este momento y vamos a utilizar simplemente baud address. Es decir, que vamos a garantizar que si un usuario hace un requerimiento, va a hacer un match entre la IP origen y la IP destino. Mi laptop contra Google, si llega a salir por la interfase de Ether 1, va a mantener esa sesión. Si yo levanto otra sesión y es a través de la WAN 2 y eso va, por ejemplo, a Hotmail, pues seguirá manteniendo esa sesión. Por eso estamos utilizando baud address.
Para esto necesitamos utilizar el chain pre-routing. ¿Por qué pre-routing? Y este tema es muy importante, porque vamos a etiquetar todo el tráfico que va a ir hacia el router, ¿sí? Y algo muy importante aquí también es que necesitamos utilizar o diferenciar el tipo de tráfico que no es local. Ese dato también es sumamente importante. Generalmente encontramos nosotros en las reglas que se obvia este parámetro y eso funciona pues de una manera bastante aleatoria. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta regla? En pre-routing, todo aquello que ingrese por la interfase Ether 3, es decir, por aquí, por la LAN, que no tenga marca de conexión, nuevamente se hace referencia, es decir, ese paquetito no tiene que haber sido marcado en ningún lado, lo cual dificulta poder realizar, como les mencioné, calidad de servicio, usando árboles de colas. Entonces, en pre-routing, todo lo que ingrese por la interfaz Ether 3, que no tenga marca de conexión y que su tipo de destino de red no sea la red local. Vamos a aplicar, se va a hacer un match de un clasificador basado en conexión. ¿Qué es lo que se va a diferenciar aquí? O se va a hacer el match, la IP origen con la IP destino, mi laptop con Google, y se especifica aquí, en este caso, pues simplemente para que se lo entienda de mejor manera, cuáles van a ser la cantidad de interfaces, en este caso 2, cuál es la primera, cuál es la segunda. ¿Ok? Una vez que has hecho este match, ejecutas una marca de conexión y se va a llamar ISP1CON. Caso similar se ejecuta para la segunda conexión. Por eso tenemos aquí 2 conexiones, segunda interfase de salida. Así que de esta manera nosotros ya hemos filtrado. Primero, en las reglas anteriores, en esta precisamente, filtramos y marcamos el tráfico en la WAN y en las que hemos visto en este momento estamos filtrando el tráfico de la LAN. De esa manera estamos haciendo el match para que se vaya por N conexiones externas o N-WANs. Luego de esto viene, ya tenemos las marcas de conexión. Las marcas de conexión se generaron en la WAN, que son ISP1CON, ISP2CON, y se generaron en el lado de la LAN, que también son ISP1CON y ISP2CON. Seguimos trabajando en pre-routing. Ya terminamos las reglas de marcado de conexión. La recomendación muy fuerte de MikroTik es que siempre hagas marca de ruteo o marca de paquete basado en las marcas de conexión previa. Y es efectivamente lo que estamos trabajando en este momento. Vamos entonces a realizar las marcas de ruteo. Vamos a hacer los routing mark. Cuando se trabaja en routing mark, casi siempre se tiene que trabajar en 2 chains, en output y en pre-routing. Pre-routing porque es los paquetes que van con dirección al router. Mejor dicho, los paquetes que van a pasar, que pueden entrar al router, necesitamos marcarlos esos de ahí. Y por último necesitamos output porque internamente en el router es donde se va a realizar las decisiones de ruteo. Internamente en el router es donde se va a decidir por qué interfase tiene que salir. Entonces, en ese caso, no necesariamente nos va a funcionar un forward, que de plano no lo va a hacer, ni tampoco nos va a funcionar un post-routing. ¿Ok? Entonces, tiene que ser muy claro que tienes que utilizar pre-routing y output. Así que vamos a chequear estas 2 reglas. Nos dice aquí, en pre-routing, todas aquellas conexiones que tengan la marca ISP1CON que ingresen por la interfase Ether 3, vamos a crear una marca de ruteo que se va a llamar tu ISP1. Y como toda marca de ruteo o de paquete, debemos finalizar con el pass-through no. Este es un grave problema que a veces, que casi siempre lo vemos y el pass-through no lo quitan. Dejas que el paquete siga. Cuando pasa, pues lo más probable es que sea marcado en las siguientes reglas o que sea marcado en la regla final. Entonces, ¿qué resulta? Cuando hemos tenido que analizar los diferentes escenarios, tienen 4, 5, 6 líneas de balanceo y me dicen, oye, pero resulta que casi todo el tráfico se está yendo por una línea. No funciona el balanceo. No, pues okay, te pones a verlo y a veces es tan sencillo como simplemente quitarle el pass-through y con eso funciona. Así que este tráfico, lo que estamos filtrando ahorita es todo lo que está marcado con ISP1CON. Garantizamos que este tráfico provenga de la interfase de la LAN
y le asignamos una nueva marca de ruteo y le quitamos el pass-through. Eso es importantísimo. Lo mismo realizamos con la LAN en aquellas marcas de conexión que tengan ISP2 y generamos la nueva marca de ruteo. Por último, vamos a filtrar y vamos a marcar las rutas o los routing marks utilizando el chain output, es decir, luego de que ya ha sido hecha la decisión de ruteo dentro del router. Así que en output simplemente pues seleccionamos o hacemos el match con las marcas de conexión ISP1 y le asignamos una nueva marca que se va a llamar to ISP1. Pass-through, no, nuevamente. Lo mismo ocurre con las conexiones del ISP2CON, que se convierte en una nueva marca de ruteo que se llama to ISP2. Hasta este momento lo que tenemos ya es el objetivo, uno de los objetivos principales, y era obtener las marcas de ruteo, obtener los routing marks. Porque estos routing marks son los que vamos a utilizar, ahora sí, en la tabla de ruteo, que es la siguiente página. Esta parte es interesante porque la implementación que ustedes la van a encontrar en el wiki de MikroTik, lo que yo he hecho pues es simplemente una variación con direcciones IP, etc. Es interesante porque provee failover. ¿Ok? Y este failover es muy útil porque también tiene recuperación. Y eso lo vamos a chequear en este momento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos dice aquí, bueno, de entrada, como ustedes se están dando cuenta, pudiera haber cierta anomalía. O sea, ¿por qué están estas reglas? Según las políticas de ruteo, en la tabla principal no puede coexistir más de una regla, de una regla que apunte a una misma dirección destino y que esté activa. Es decir, de estas 4 reglas se supone que solamente una debería estar activa. ¿Ok? Si nos concentramos en estas 2 que están aquí, la que va a estar activa es la que tiene distancia 1. Y esto es claro, porque tenemos 2 gateways apuntando a una misma red destino, que en este caso es la ruta por default. Puede ser cualquier ruta, ¿no? Y esto ya a nivel ya de conceptual. Pero en este caso la 000/0 es una red general. La que está aquí abajo es la misma red. Por lo tanto, habiendo 2 gateway destinos, solamente una puede estar activa a la vez. Y eso lo te das cuenta porque la una está en negro en el Winbox y la otra está marcada en azul. Significa que no está activa. Pero ¿qué pasa entonces con estas 2 primeras reglas que están acá? Resulta que cuando tú haces routing mark, cuando tú haces marcas de ruteo, ustedes pueden verlo así como que estás creando una tabla de ruteo especial. Cuando tú tienes reglas que utilizan routing mark, van a tener preferencia o precedencia sobre las definiciones que tienes en la tabla de rutas principales. ¿Esto qué es lo que hace? Esto va a hacer que, por ejemplo, analicemos esta regla y analicemos la que está acá. Las 2 tienen el mismo gateway. Pero a pesar de tener el mismo gateway, sin embargo, las 2 van a estar activas. Ninguna de las 2 va a estar en azul. ¿Qué sucede? Que en esta primera regla, apuntando a la ruta por default, estás utilizando un routing mark. Es decir, estás utilizando tu propia tabla de ruteo. Y eso es lo que lo hace diferente. Y lo que les comenté hace unos segundos, en la tabla de ruteo principal, las reglas que utilizan routing mark tienen preferencia sobre la tabla de ruteo principal. Entonces, desde este punto de vista, esta regla no entra en conflicto con la regla que está acá. Y de hecho, la regla que está aquí tampoco entra en conflicto con la que está acá. El motivo por la que la 4ª regla se pone en azul es porque entra en conflicto con la anterior. ¿Ok? Entonces, al desarrollar ya bien esta regla, ¿qué es lo que decimos? Que en la tabla de rutas, todo aquello que vaya con destino a la ruta por default, que utilice este gateway, va a estar filtrado, va a utilizar los routing mark que ya fueron marcados de esta manera. Pero por último viene este parámetro que también suelen olvidarlo mucho, que es el check gateway. El check gateway es muy importante por varias razones. Internamente, ¿qué se genera en la tabla de rutas cuando utilizas check gateway? Resulta que las diferentes rutas que utilizan check gateway entran en una especie de algoritmo de round robin. El check gateway empieza a censar a través de un ping o a través de un comando ARP
si es que este gateway, en este caso el 10.1.1.1, está activo. Si no está activo, vuelve a intentarlo después de 10 segundos. Si en la segunda oportunidad el gateway no responde, el check gateway se encarga de desactivar esta regla y la pone en azul. ¿Ok? Como se dan cuenta, entonces todas las 4 reglas poseen este parámetro de verificación. Y esto es sumamente importante para el tema del failover. ¿Qué sucede? Asumamos, por ejemplo, que el gateway, el 10.1.1.1, deja de responder. El check gateway verifica, no responde a la primera, ok, voy a probar la segunda oportunidad, no responde, entonces declara esta ruta inactiva. Esta se pone en azul. Como este es el mismo gateway y el check gateway también está funcionando, ¿qué va a ocurrir? Esta también se va a poner inactiva. ¿Qué pasa con esta segunda regla? En ese momento se va a poner como activa. Esta tercera regla se pone en azul y la cuarta se pone en negro. Significa que está activa en ese momento. ¿Qué pasa entonces con los paquetes? Ok, todos los paquetes que tienen esta marca, que solían irse por el gateway 10.1.1 por esta definición, ya no lo pueden hacer. Pero resulta que no se pueden venir por la segunda regla, porque aquí no está utilizando el ISP1. Está enrutando solamente los que están marcados como ISP2. Por lo tanto, los paquetes que están marcados aquí no salen. Sin embargo, existen estas 2 reglas que son las del failover, que resulta que esta está inactiva, pero la de acá sí está activa. Y él no hace diferenciación sobre si está marcado o no está marcado. Por lo tanto, aquellos paquetes que no se marcaron, que están marcados aquí y que no se fueron por esta regla, se van a venir por la regla 4 que ya está activa en este momento. Y el check gateway va a seguir censando, hasta que en un instante detecta que ya el gateway responde, el 10.1.1.1, lo pone activo, la cuarta regla por distancia la pone inactiva. Si se activa aquí en la tercera regla, también se activa en la primera regla y los paquetes marcados con ruteo de ISP1 van a regresar otra vez a salir por esta definición. De esa manera, pues, se activa el check gateway. ¿Qué pasa al final con el tema del NAT? Recuerden que la decisión de ruteo fue desarrollada dentro del mismo router. Internamente el sistema operativo dijo, ¿sabes qué? Sales por Ether 1, Ether 2, Ether 3. Por lo tanto, lo único que tienes que hacer a nivel de NAT es simplemente declarar la regla en la que utilizas source NAT, especificas la interfase de salida y ejecutas el enmascaramiento. Y eso es todo. ¿Ok? Así que, sin más que decir, creo que el objetivo que teníamos pues, en este momento era explicar un poquito más el detalle cómo funciona el esquema propuesto por MikroTik de PCC. Hay ciertas cosas, y yo les mencionaba, cómo hace esta parte de aquí, acá. Ok, esta parte de aquí. El clasificador basado en conexión. Sí es un poquito espeso, en verdad que sí. Lo que les puedo adelantar que es un desarrollo determinístico. Es decir, existe un procedimiento y un proceso que consiste en convertir y sumar las direcciones IP para obtener números de 32 bits. Pero en todo caso, pues no los voy a marear con eso. Más bien lo que sí puedo hacer es proponerles que ustedes revisen todo el contenido completo del desarrollo que hemos hecho sobre este análisis de PCC. La documentación está disponible. Pueden, por favor, acceder aquí a cursos.abcexpert.com. Regístrate, creas tu usuario y simplemente pues ingresas aquí a Moon Presentaciones. He creado una clavecita ahí que es Guatemala, todo con mayúscula, y con eso vas a poder descargarte el contenido de todo el desarrollo. En realidad lo que les he hecho aquí es mostrarles pues solamente unas cuantas diapositivas. Pero sí hay un contenido pues muy teórico, muy conceptual precisamente del PCC, de la parte determinística, de cómo se analiza. Pero más allá de eso pues también me expandí un poco más y lo que hice fue crear también un diseño conceptual sobre el enésimo paquete, para que también puedan ustedes revisarlo y chequearlo con calma. Sobre los resultados y estadísticas que nosotros estamos teniendo, hemos tenido muchos ejercicios sobre esto.
Uno de los más críticos, en los cuales realmente yo puse en duda a ver si es que realmente el PCC de MikroTik era tan bueno como se suponía, lo hicimos en Mérida. Teníamos 5 canales de 200 megas, un canal de 20 megas. El balanceo de carga estaba mal hecho, ¿sí? Al final resultaba pues muchas cosas y que terminaba haciendo asignación o la mayor parte del ancho de banda se iba por un canal. Entonces hicimos la corrección, tal y cual como ustedes la tienen aquí. Y al final, ¿qué es lo que observamos? Que realmente nunca hubo una saturación de ninguno de los canales, ni siquiera del canal que tenía mucha menor capacidad. Es decir, acuérdense que tenían un canal de 20 y 5 canales de 200. Todos los canales, de alguna forma, en la cual pues, quiero sentarme con MikroTik a conversarlo y ver cómo lo hacen ellos. O sea, sí, entiendo el tema determinístico, pero aún me cuesta un poco en la cabeza pensar que en realidad es tan bueno. O sea, algo más hay, no lo sé. Y soy muy sincero en eso. Pero la experiencia pues es esa. Definitivamente el uso del balanceo de carga con PCC, al menos en lo que a nosotros concierne, ha resultado ser sumamente eficiente, no sobrecarga los canales. Cuando los ha sobrecargado, generalmente, siempre, mejor dicho, ha sido porque ha habido una mala definición, no han... los puntos que yo les estaba poniendo ahí, que estaban resaltados en azul o en rojo, etcétera, etcétera, habían sido obviados. Cuando hicimos las correcciones necesarias, pues se corrigió el tema y el flujo de paquetes empezó a ser como realmente se esperaba. Hemos utilizado pues el balanceo PCC en diferentes escenarios, lo hemos balanceado sobre túneles. Hubieron muchos requerimientos de clientes que tenían 3 salidas convencionales de internet, 2 o 3 túneles creados para cada uno de ellos y decían, bueno, ¿sabes qué? Los presidentes, vicepresidentes, o sea, los dioses y semidioses salen por un canal, la plebe sale por otra y los invitados salen por otro enlace, pero quiero que el canal de voz sobre IP salga en túnel, pero que no salga por el canal donde salen los dioses, sino que sale por el otro que no está siendo ocupado, y si este se cae, que salga por el de acá. Todo un tallarín, pero que al final, aplicado el PCC sobre eso, pues definitivamente funciona. Funciona a la perfección. Imagino que tal vez algunos habrán tenido alguna mala experiencia. Lo que hago es invitarlos a que chequen, revisen la documentación con calma. Son varias hojas, creo que son 18 hojas de extensión del contenido para que ustedes puedan pues, analizarlo, chequearlo. Y bueno, estamos a las órdenes. Nada más, muchachos. Si alguien tiene preguntas y si no, vamos a la rifa. Listo, chicos. Muchas gracias.